En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que es completamente nuevo para mí, pero no necesariamente es un tema novedoso. Y es que hay enfermedades psiquiátricas y problemas con el movimiento que ya pueden ser tratados mediante una cirugía. Soy Diego Santos y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a responder a preguntas como ¿qué es la estimulación cerebral profunda y cómo funciona? ¿Para qué enfermedades neurológicas se utiliza este tratamiento? ¿Cómo se realiza la cirugía y qué riesgos tiene? ¿Cuál es el proceso de recuperación y qué resultados se pueden esperar? Y sobre todo, ¿qué experiencia tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá en este tipo de procedimientos? Hoy nos acompañan los doctores Guillermo Monsalve, neurocirujano funcional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y el doctor Juan Cuenca, psiquiatra de enlace de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctores, bienvenidos a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego. Gracias por tenernos aquí. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de esta cirugía, que para mí es muy novedosa, pero entiendo que ya lleva varias décadas rodando en el mundo, ¿ustedes cómo terminan en este segmento de la medicina? Sí, pero realmente en mi caso, desde el segundo semestre de medicina, cuando empezamos a ver anatomía, neuroanatomía, anfiteatro y demás, me di cuenta que en el sistema nervioso habían estructuras conocidas, pero también mucho desconocimiento, muchas dudas, preguntas sin responder. Esa parte de investigación, de abordar lo desconocido en el sistema nervioso central, me pareció muy interesante y me fui orientando poco a poco por la neurociencia y la parte quirúrgica, la habilidad manual me ayudó para definirme por neurocirugía. O sea, usted empezó a estudiar medicina, pero no tenía claro en qué campo quería estar. Quería posiblemente pronto algo de corazón, cardiología y demás, pero empecé a ver estos retos en la ciencia y la neurociencias y me atrapó, me enamoró mucho del tema de neurocirugía. ¿Y usted, doctor Cuenca? Pues básicamente yo quise ser médico porque siempre me gustaron las humanidades y descubrí esto a través de la posibilidad de estudiar psiquiatría desde sexto semestre de pregrado e ir conociendo cómo es la complejidad del ser humano, ¿no? Y pues esto se ha ido complementando como muy bien el doctor Monsalve lo plantea, desde la unificación de las neurociencias, donde hay muchos más puentes que nos unen a todas las especialidades, ¿sí?, de la medicina que lo que nos separa. Y pues es algo muy bonito ver cómo cada ser humano es único, independiente, pero también dependemos de un cerebro y un sustrato conectómico específico, o sea, con las conexiones de las neuronas en múltiples regiones del cerebro para poder subsistir y para poder estar acá, por ejemplo, grabando este podcast. ¿Qué es lo que es la estimulación cerebral profunda? Porque yo entendía que era una terapia, pero, oh sorpresa, es una cirugía. Sí, Diego, es una cirugía, como su nombre lo dice, estimula el cerebro en sitios profundos, bastante profundos, digámoslo así, muy en el centro del cerebro. Y lo que busca es entregar pulsos eléctricos, unos pequeños pulsos eléctricos coordinados con frecuencias determinadas y parámetros eléctricos específicos para regular esos circuitos que están desincronizados y producir los químicos que llamamos neurotransmisores en el cerebro que están deficientes. Es decir, los niveles de químicos o neurotransmisores usualmente tienden a disminuir en las diferentes enfermedades, sea Parkinson, temblor, trastorno depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Y lo que busca esta terapia es tratar de estimular con electricidad para mejorar esos niveles de químicos y circuitos dentro del cerebro. O sea, es una especie de marcapasos, pero no del corazón, sino del cerebro. Muy bien lo has dicho, es un marcapasos cerebral. ¿Cuál es la diferencia entre ese tratamiento, entre esa cirugía y otros tratamientos que pueda haber para enfermedades psiquiátricas, neurológicas? Digamos que esta cirugía de alguna manera actúa muy similar a lo que pueden actuar los fármacos, los medicamentos, pero digamos que al ser sitios muy profundos del cerebro y sitios muy relacionados con
con el Parkinson, con el temblor, con la distonía, con trastornos psiquiátricos, el efecto usualmente puede ser mejor, puede ser más efectivo, porque son los sitios profundos que ayudan a producir esos químicos y regulan esos circuitos. Entonces, digamos, de alguna manera actúan como los fármacos, pero pues no con químicos, sino con electricidad dentro del cerebro. En el proceso, si uno llega a la fundación, ¿quién recomienda esa cirugía? ¿El psiquiatra la recomienda a usted o cómo funciona ese enlace de trabajo? Pues básicamente es el trabajo de un equipo interdisciplinario y pues si el paciente llega primero donde el doctor Monsalve con neurocirugía funcional o en neurología funcional o de trastornos del movimiento con el doctor Bernal, conmigo o con cualquier otro colega que esté en psiquiatría de enlace, pues lo primero es ver al paciente, evaluarlo y determinar que tenga un trastorno que genere una marcada disfuncionalidad en la persona. Y de acuerdo a unos lineamientos y a una junta que luego se hace interdisciplinariamente donde también está neuropsicología, por supuesto que lo tiene que valorar antes y después, pues llegamos a la conclusión de si sí nos puede o no beneficiar a la persona pues con la terapia específica. Algo también que quiero clarificar es que más allá de que tengas o no la estimulación cerebral profunda, necesitas un tratamiento, vuelvo al punto, interdisciplinario y van a haber unos medicamentos que vas a tener que tomar, ¿sí? O sea, trata como de potenciar los tratamientos viables hasta este momento. A mí me parece importante aclarar, o que ustedes me aclaren, esto no quiere decir que, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda cure el Parkinson. No, de ninguna manera. Es un muy buen tratamiento, hablando en trastornos de movimiento, Parkinson, temblor, distonía. Lo mismo en enfermedades psiquiátricas. Como su nombre lo dice, es un tratamiento, no es una cura. Entonces, digamos, mientras el estimulador o el marcapasos esté prendido, tenga la energía necesaria pues, para entregar los pulsos eléctricos, el beneficio se va a ver o se va a dar. Obviamente, pues no descontextualicemos y pues también el paciente va a seguir en manejos farmacológicos, medicamentos, terapias psicológicas, terapias físicas, etc. Y pues digamos que es una ayuda pues para todo el manejo que el paciente necesita. ¿Cuál es la diferencia entre Parkinson y temblor esencial? Digamos que hay diferentes tipos o varios tipos de temblores. El temblor del Parkinson es diferente al temblor esencial en ciertas características. El temblor del Parkinson, por hablarlo muy rápidamente, es un temblor que se da en reposo, cuando las manos están en reposo, encima de las piernas, por ejemplo, en el regazo. El Parkinson produce el temblor en ese momento. El temblor esencial se produce usualmente en temblor postural, en una postura empieza a temblar o cuando hay una acción. Entonces, digamos, se va a llevar un vaso de agua a la boca. El temblor se produce en ese momento, en esa distancia de llevarse el vaso a la boca. Son criterios muy generales de la diferencia entre el temblor del Parkinson y temblor esencial. ¿Y qué es la distonía? La distonía, como también su nombre lo dice, es una disfunción o un movimiento tónico, o sea, una contracción permanente de ciertos músculos que no es funcional, o sea, por eso se llama distonía. Entonces produce ciertas posturas que no son normales. Entonces el brazo se tuerce de una manera, la pierna se tuerce de una manera, el cuello se puede echar para atrás, se produce tortícolis, el cuello hacia adelante, etc. Y pues eso se puede presentar prácticamente en todos los músculos del cuerpo. ¿Cómo se llega a la decisión de que el paciente tiene que ser sometido a esta cirugía? Lo primero es que debe tener un trastorno o una enfermedad que no solamente le esté generando una marcada disfunción en el diario vivir, sino que ha pasado un tiempo con este malestar y sufrimiento. Después de eso, también hay que evaluar que haya recibido distintas formas de tratamiento dependiendo del trastorno y que haya pasado por una refractariedad a los mismos. ¿Cómo así que era refractariedad? Perdón, refractariedad. Refractariedad, perdón. Es que no haya habido una respuesta adecuada a distintos tratamientos y que no hayan funcionado, pues básicamente. O sea, a la cirugía se llega como último resorte. Por ahora sí, en efecto. O sea, no es que yo tenga algo y diga, doctor, por favor, opéreme, ustedes antes me someten a mí a una serie de tratamientos antes de llegar ¿Por algún motivo en particular es peligrosa esta cirugía? No, digamos que pues los riesgos en general son bajos, pero digamos que primero el diagnóstico debe ser claro, porque pues digamos hay enfermedades o entidades etiológicas que simulan, por ejemplo, Parkinson,
Tenemos que también estar seguros del diagnóstico psiquiátrico y pues eso toma tiempo. Por ejemplo, en Parkinson se prefiere esperar al menos 3, 4, 5 años con el diagnóstico para aclarar que realmente sea Parkinson, lo que llamamos Parkinson idiopático, y no una enfermedad que parezca Parkinson, lo que llamamos parkinsonismos. Eso pues digamos es un punto de entrada claro, que el diagnóstico debe ser claro. Como mencionaba Juan Ricardo, debe haber una cronicidad, es una situación que pues debe llevar sus años, digamos, de evolución. Severidad, que sea algo pues muy severo, que produzca disfunción de la persona como persona, como trabajador, como integrante de una sociedad, integrante de una familia, y la refractariedad o resistencia al tratamiento. Entonces, a pesar de agotar todos los tratamientos, digamos, farmacológicos y no farmacológicos de Parkinson o de enfermedades psiquiátricas, se ve que no hay mejoría o que hay una mejoría parcial, que el paciente pues todavía sigue pues disfuncionando en los aspectos que mencioné anteriormente, y en ese caso pues ya se hace una junta y se considera pues la opción de cirugía. Eso es lo que está pues indicado en este momento en la ciencia médica. ¿Cómo es la cirugía, el paso a paso? Porque estamos hablando de la apertura de cráneo e insertar un aparato extraño en el cerebro. ¿Cómo? Digamos, realmente son 2 cirugías que hacemos el mismo día, usualmente acá en la Santa Fe. Una es insertar o colocar los electrodos en el cerebro. Usualmente es en ambos lados del cerebro. Se hacen por orificios muy pequeños, de 14 milímetros de diámetro. En un lado, en el otro también. Las incisiones en general son pequeñas, las heridas o cicatrices son pequeñas. Y implantar esos electrodos profundos en el cerebro lleva a un proceso de mapeo o registro de las células donde vamos a dejar los electrodos. Entonces, en ese proceso, la persona va a estar despierta. O sea, inicialmente va a estar sedada. Colocamos un marco, una corona en la cabeza, que se llama un marco de estereotaxia. Y mientras abrimos la piel, hacemos los orificios, que se llaman orificios de trépano, va a estar sedada. Y cuando empezamos a hacer el mapeo del cerebro, en ese momento pues está el neurólogo de trastornos del movimiento, algunas veces y muchas veces también psiquiatría. Determinamos dónde son los sitios con exactitud micrométrica. No es ni siquiera milimétrica, sino micrométrica. Podemos determinar las células o grupos celulares donde se produce el temblor del Parkinson o donde está, digamos, bajo esos químicos que producen pues la depresión y demás. Y luego se implantan los electrodos en ambos lados del cerebro, que son electrodos o cables de 1.2 milímetros. Realmente son delgados, son delgaditos. O sea, no es una consolita. No, los podemos ver. Estos son ejemplos de los electrodos cerebrales. Obviamente, pues estos son 2 ejemplos ya pues antiguos. Tienen unos contactos que los pueden ver que son metálicos. En este caso tiene 4 contactos. Aquí también tiene 4 contactos. Actualmente tenemos pues electrodos de 8 contactos, 16 contactos, etc. Esos son los electrodos que se implantan en el cerebro. Usualmente van implantados 7-8 centímetros usualmente dentro del cerebro, y el resto queda por debajo de la piel. Esos electrodos cerebrales se conectan a una batería, que es el marcapasos cerebral que hablábamos, o los generadores. Pues estos son ejemplos de las diferentes casas. ¿Pero las baterías por dónde van? ¿Están conectadas o quedan por fuera y un cable le sale de la cabeza a uno? No, la batería se implanta usualmente en la región pectoral, en el pecho, en el lado derecho usualmente. Queda debajo de la piel y todos los cables quedan por debajo de la piel. Se conecta los electrodos cerebrales por el lado derecho del cuello y se conectan a la batería. ¿Y es incómodo? No. Los cables son muy delgados. Por ejemplo, el cable conector, el que va en el cuello, es como este. Entonces no limita el movimiento del cuello, no limita el movimiento del paciente. Pues esto ha mejorado mucho la tecnología y pues digamos que tenemos ya tecnología mucho más pequeña. ¿Cuánto tarda la recuperación de una operación de estas y el proceso de rehabilitación? La cirugía es una cirugía de corta estancia hospitalaria, o sea, se opera un día y al siguiente día se le está dando usualmente salida a la casa desde la UCI, pues de la unidad de cuidados intermedios. Y la recuperación en términos laborales o estudiantiles son 2-3 semanas por mucho. En algunos casos dejamos un mes, pues más como para que la persona se recupere, se alimente bien, cicatrice bien y luego pues sí ya retome sus actividades laborales o estudiantiles. Doctor Cuenca, ¿qué experiencia tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá en todo este proceso? Porque entiendo que esto ya lleva un buen tiempo, pero ¿por qué tan poco conocimiento de que este tipo de enfermedades se podían operar? Pues básicamente, uno porque
De todas formas, en cuanto a la difusión pues de cómo se puede tratar los distintos trastornos neuropsiquiátricos, y ahí le pongo el neuro pues porque las enfermedades o trastornos psiquiátricos pues tienen un correlato en el cerebro, y ahí la rama de neuropsiquiatría, y por eso la concepción de, oiga, hay unas áreas específicas que se conectan con otras áreas, y ese mal funcionamiento es lo que hace que un trastorno se muestre o no, incluyendo la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Esa difusión es difícil y de todas formas pues genera como un tabú que a uno le puedan diagnosticar una enfermedad cerebral o neuropsiquiátrica y que necesite una cirugía. Acá tenemos una amplia experiencia. El doctor González nos puede dar un poco más luces en ese aspecto. Se han operado distintos pacientes con distintas patologías, entre ellas enfermedad de Parkinson, trastorno depresivo mayor, anorexia nerviosa, trastorno obsesivo compulsivo y en agresividad patológica, ¿sí? Que han sido casos bastante exitosos y que le han permitido a las personas que han sido llevadas a la estimulación cerebral profunda recuperar funcionamiento en el día a día, que eso a la larga es lo que más impacta la calidad de vida de la persona, ¿sí? O sea, que tú puedas retomar en la medida de lo posible distintas actividades, desde ir a la universidad, volver al trabajo, relacionarte mejor con las personas, contigo mismo, ¿sí? Si tienes un trastorno del movimiento, pues que no te notes tan limitado, ¿sí? Entonces, pues acá sí contamos con esa experiencia ya desde hace muy buenos años, ¿no, doctor? Sí, aproximadamente 13 años llevamos, 13 años llevamos realizando esta cirugía acá en la institución. Muchos pacientes operados. Respecto, digamos, a veces el poco conocimiento social que hay de esta cirugía, pues no deja de ser un temor para las personas, pues pensar que le van a operar el cerebro y demás. Pero pues digamos que ese es nuestro papel, pues digamos, evaluar muy bien los pacientes. No todos los pacientes son candidatos para esta cirugía. Hablando de Parkinson, podríamos decir que un 10-15% de los pacientes pudieran beneficiarse de esta cirugía. Entonces, el 85% se pueden manejar muy bien con medicamentos, con terapia física y terapias de... ¿Por qué el porcentaje es tan bajito de personas que se pueden beneficiar a través de la operación? Porque el gran porcentaje se mejoran, o sea, se pueden beneficiar más bien con buenos medicamentos, buena combinación de medicamentos que están saliendo nuevos, y pues el control es suficiente. Hemos operado pues bastantes pacientes acá en la institución. Hemos operado desde hace aproximadamente unos 6 años pacientes con enfermedades psiquiátricas, depresión refractaria, trastorno obsesivo compulsivo. La institución tiene la experiencia, el grupo médico tiene la experiencia, y en cirugía pues conocemos muy bien este proceso. Hablando de los temores que tienen las personas de una cirugía cerebral, pues esta cirugía, los riesgos son muy bajos, o por lo menos acá en la Santa Fe podríamos decir que 2-3% de riesgos. Eso pues hablando de un procedimiento quirúrgico es bajo o muy bajo. La literatura habla en otros sitios de 5% hasta un 20% de riesgos de complicaciones, pero acá en la Santa Fe, por los protocolos que tenemos de esterilización, de manejo de salas de cirugía, de procesos pues con los colegas médicos, el riesgo es bajo, 2-3%. Ahora pasamos con una pregunta de la audiencia que está en Facebook, y es Julián Herrera, y él pregunta: ¿un paciente puede retomar su vida normal después de una cirugía de estimulación cerebral temprana? Profunda, perdón. Sí, el objetivo es que retome su calidad de vida, retome su vida lo más normal posible. Hablando por ejemplo de Parkinson, hemos tenido pacientes que son pianistas, fotógrafos, y después de la cirugía, después de la recuperación que hablamos, 2-3 semanas, retoman sus actividades laborales, y ese es el objetivo. Hemos operado también pues médicos que siguen pues su práctica en el consultorio o cirugía. Con respecto a los trastornos psiquiátricos, pues también depende mucho de qué tipo de trastorno sea, y claramente, y así quiero hacer mucho énfasis, es en la severidad, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, las personas desde neuropsiquiatría que se proponen para que puedan ser candidatos a este tipo de terapias son personas que han tenido no solamente muchos años de enfermedad, sino un deterioro franco en el diario vivir, en su calidad de vida, y que han tenido una muy pobre respuesta a los tratamientos que se le han brindado y existentes, entre eso otros tipos de terapias, incluso no farmacológicas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, cuando se llevan a estas personas, es con el afán de poder ayudarles a mejorar un poco ese diario vivir, ese funcionamiento diario. Y el tipo de trastorno o de patología que estemos hablando, desde los 3-6 meses ya se van viendo buenos resultados.
Por supuesto, también depende de cada persona, ¿no? Porque no es lo mismo si alguien tiene una depresión sola con una depresión y otro trastorno comórbido, que eso también es frecuente, ¿sí? O sea, 2 enfermedades o más al tiempo, eso también hace que la recuperación pueda tardar un poco más, ¿sí? Y pues la accesibilidad a estos trastornos, pues que vuelvo al punto, quiero ser muy, muy claro porque no es como si yo tengo una depresión mayor, entonces ya de primeras voy a estar sometido a una estimulación cerebral profunda. No. Depende, por supuesto, de esa severidad, de qué tanto tiempo y mal funcionamiento de las múltiples terapias tiene la persona. Pues yo quiero hacer hincapié en que cada vez trabajamos más en equipo y múltiples especialidades: neurología funcional, neurocirugía funcional, psiquiatría, neuropsicología, psicología, medicina interna, y todo con el fin de brindar un abordaje integral y adecuado a la persona que está sufriendo. Porque pues a la larga, más allá de la enfermedad que tengas, que no es una etiqueta ni es un estigma, pues te hace sufrir. Y entonces lo que nosotros queremos como equipo interdisciplinario es ayudar a la persona en la medida de lo posible, ¿sí? Para que pueda aliviarse un poco ese sufrimiento y ayudarle a cargar con esa cuestión, ¿no? A ellos y a sus familiares, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que más queremos nosotros, ¿sí? Tratar de trabajar en equipo para el bienestar de la persona, en la medida de lo posible. El sistema de salud colombiano asume estas cirugías, usualmente sea por la EPS, o sea por la prepagada, la póliza, etc. Nosotros tenemos, pues digamos, diferentes tipos de pacientes, incluso pacientes de fuera de Bogotá, fuera del país también. Eso no es una dificultad pues para realizar esta cirugía, y pues digamos que el seguimiento se puede garantizar con seguimientos pues cada cierto tiempo, meses, etc. Doctor Monsalve, doctor Cuenca, muchas gracias por este espacio, muy interesante, y qué bueno saber que hay este tipo de tratamientos y que siempre es una opción para mejorar la calidad de vida de un paciente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Cuida tu Salud. Suscríbanse a nuestras redes sociales, a Spotify, las otras plataformas de podcast, y tengan un feliz resto de semana. Vigilado por Supersalud.